mi escritorio? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, seguimos hablando acerca de las indicaciones específicas para poder hacer extracción dental. Entonces ya estuvimos comentando varios, dijimos que uno era por motivos ortodónticos, por motivos estéticos, por motivos protésicos, por patología periodontal. Todas estas son indicaciones específicas para hacer una extracción dental. Y también hablamos de anomalías en la erupción, o sea, los dientes que están incluidos que pueden provocar lesiones quísticas o tumorales. También hay que tratar de quitarlo siempre. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes con cirugía de que necesitan cirugía de terceros molares es que las muelas del juicio siempre se quitan, ya sea por las buenas o por las malas. ¿Cuáles son las buenas? Pues bueno, sabemos que la edad de oro para quitar las muelas del juicio es a los 18, 20 años, esa es la mejor edad para quitarlas. Ya después de los 21 se empiezan a formar ahora sí ya por completo todos los ápices de los terceros molares, entonces, y el hueso se va haciendo cada vez más duro. Entonces, por las buenas es a los 18 y 19 años. Y ya por las malas es, por ejemplo, este caso, que ustedes ven que ya se le formaron quistes, que ya se les presentaron tumores, entonces ya es un procedimiento que no se puede solucionar con una sola cirugía o con una cirugía que se realice solamente con anestesia local. Ya amerita un procedimiento quirúrgico mayor. Entonces, estos casos, pues siempre hay que tratar de mantenerlos en mente, porque muchas veces el paciente siempre nos pregunta, oiga doctor, pero si es necesario que me quite las muelas, no me duelen. Entonces, ustedes tienen que decirles que por prevención lo mejor es siempre quitarlas, porque existe una probabilidad baja, pero existe una probabilidad de que se puedan formar lesiones quísticas o tumorales. Entonces, una de las causas para retirar un diente es que esté retenido, que no haya erupcionado y se haya quedado dentro del hueso. Otra de las causas, bueno, este es el caso de la pacientita que les había enseñado que tenía varios quistes, que es este síndrome que cuando presentan muchos quistes, dijimos que se llamaba síndrome de Gorlin-Goltz. Entonces aquí es cuando ya se retira toda la membrana quística del queratoquiste. La del maxilar y esta es la de la mandíbula. Entonces, por motivos socioeconómicos. Esta es otra de las causas que sí son muy frecuentes aquí en México, porque la gente no tiene dinero y siempre va a ser muchísimo más barato quitar un diente que reconstruirlo. Si nosotros hacemos cálculos, ¿cuánto cuesta una extracción dental quirúrgica? Por muy cara le puede salir entre 1,500 y 2,000 pesos. Y el paciente soluciona su problema, que ya sea infección o dolor por pulpitis. Entonces, esto, si el paciente se lo quiere restaurar o quiere reconstruir el diente, pues entonces lo más probable es que necesite una endodoncia, y la endodoncia cuesta 2,500 pesos. Lo más probable es que vaya a necesitar un alargamiento coronario, que cuesta otros 2,000, entonces ya van 4,500. Después puede ocupar un poste y una corona, entonces el tratamiento se puede ir hasta 8,000 o 9,000 pesos. Entonces, es muchísimo más barato hacer una extracción dental que tratar de rescatar un diente. Entonces, muchas veces van a llegar con nosotros pacientes que no van a tener los recursos para poder rehabilitar todo un diente y van a inclinarse por una extracción. Entonces, este es de los casos, pues digamos, más tristes, pero que también es una indicación. Los motivos socioeconómicos. Esta es otra indicación, por favor anótenla. Ahorita la comentamos.
Entonces, el tratamiento de radioterapia es un tratamiento que nosotros sabemos que afecta específicamente a las células que tienen un alto nivel de recambio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en una neoplasia? Pues la característica principal de las neoplasias es que las células se están reproduciendo muy rápido y son células muy grandes que aparte no tienen función, entonces, pero se están reproduciendo muy rápido. Entonces la radioterapia, su función es matar a estas células que se están reproduciendo muy rápido, que son las células neoplásicas. Entonces, sí las mata, pero sabemos que uno de los efectos negativos de la radioterapia es que afecta tanto a células tumorales como también a células normales que no tienen el tumor. Entonces, si nosotros le hacemos extracciones a un paciente que ya haya recibido radioterapia, entonces sabemos que va a estar afectada la cicatrización ósea y podemos enfrentarnos con una complicación que se llama osteoradionecrosis. Entonces es muy importante que el médico radiólogo, antes de que le hagan un tratamiento de radioterapia, manden al paciente a una valoración con el odontólogo. Entonces, ya nosotros como odontólogos, que sabemos que ese paciente va a recibir tratamiento de radioterapia, tendremos que revisar y extraer los dientes que se necesiten extraer antes de que inicie su tratamiento de radioterapia para que pueda cicatrizar de forma adecuada. Porque ¿en qué consiste la osteoradionecrosis? Pues consiste en que las células que conforman la encía no se van a reproducir, ni tampoco las células que van a llevar a cabo la cicatrización, como los fibroblastos, no se van a reproducir porque van a estar afectadas por la radioterapia y entonces no va a cicatrizar nunca ese hueso en donde se hizo la extracción y donde también ya recibió la radioterapia. Entonces, una de las indicaciones es en el tratamiento previo a la radioterapia. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos en mente este tipo de información para poder orientar de forma adecuada a nuestros pacientes y que los pacientes no vengan con nosotros cuando ya están en radioterapia y vengan con una urgencia dental, porque esos son de los casos más complejos que podemos encontrarnos, que necesiten una extracción dental, pero que además hayan recibido radioterapia. Entonces, esos son casos de mucho riesgo. Entonces, estos son pacientes que van a recibir tratamiento de radioterapia en cabeza y cuello. Entonces, ya les había mostrado por ahí las imágenes de este paciente que tiene una neoplasia muy severa, que este tumor se desarrolló en un periodo de tiempo de 3 semanas y hizo un efecto de compresión sobre el globo ocular. El paciente perdió la vista de ese ojo y entonces, bueno, son pacientes que van a necesitar radioterapia, pero luego si nosotros lo revisamos y el paciente viene con la cavidad oral en estas condiciones, pues bueno, sabemos que es muy complicado. Entonces, a pesar de que el paciente venga en esa condición tan grave del tumor, pues primero tenemos que hacerle las extracciones que sean necesarias y después iniciar con el tratamiento de radioterapia, por lo menos unos 15 días. Pero ya cuando estamos hablando de estos tumores, pues es una situación muy crítica, porque el tumor va a crecer más en los próximos 15 días, pero pues no podríamos hacerle las extracciones y durante la radioterapia, porque después, además del tumor, tendríamos una osteonecrosis, una osteoradionecrosis. Entonces les digo que son casos muy complejos, que normalmente nosotros los vamos a ver en personas de muy escasos recursos, porque no tienen el conocimiento para recibir atención previa. Ahora vamos a ver otro tipo de indicación, que es el trauma dentomaxilar. Anoten la diapositiva.
Entonces, otra de las indicaciones para extracción dental es cuando existe una traumatología dentomaxilar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces, si el paciente presenta un golpe contuso sobre su órgano dentario, puede presentar entonces una fractura como la que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces, si la fractura está muy por debajo de cervical y está afectando a gran parte de la raíz, pues entonces ya no habrá otro tratamiento que ofrecerle al paciente que no sea la extracción dental, porque si no se extrae, se va a infectar y va a causar más problema, y entonces es otra de las indicaciones hacer la extracción en pacientes que tengan este tipo de fracturas dentales. Por ejemplo, en este caso, que el paciente presentó una fractura de ángulo de mandíbula, entonces hay veces que también esta es otra de las indicaciones para hacer extracción dental, cuando el paciente presenta una fractura mandibular y el trazo de fractura transcurre a través del diente, entonces ese diente ya no va, ya se avulsionó dentro de su alveolo y dentro del trazo de fractura, entonces vamos a tener que hacer la extracción dental al mismo tiempo que nosotros corrijamos la fractura de mandíbula. ¿Sí queda claro? Doc, yo tengo una pregunta. Ok. ¿Qué es avulsionó? Cuando el diente ya se aflojó dentro del hueso o el diente ya se desinsertó su articulación, la articulación dental con el alveolo. Ok, gracias. De Doctor, nada. ¿Mande? ¿a qué se refiere con pseudoartrosis? Cuando se pega el hueso, pero no se pega de la forma correcta, y entonces siempre se persiste la fractura. Entonces, no pega adecuadamente el hueso y entonces se fractura constantemente. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es abordar quirúrgicamente, limpiar los bordes que están fracturados y poner una placa de fijación para que pegue ahora sí bien el hueso. Entonces la pseudoartrosis es una articulación falsa o una consolidación de la fractura falsa, que no tiene una adecuada resistencia. Gracias, doctor. De nada. Ahí también anoten, por favor. Entonces puede haber casos donde nosotros tengamos pacientes que presenten un tumor y el tumor esté asociado a estos órganos dentarios. Entonces en estos casos pues nosotros tendríamos que extraer el tumor con todo y los dientes. Por ejemplo, este es un paciente masculino de 23 años de edad que tiene de diagnóstico un osteosarcoma que afecta a todo su maxilar del lado izquierdo. El paciente refiere iniciar con un desarrollo de aumentos de volumen de apenas 2 semanas. O sea, el paciente dice que desde hace un mes, 2 meses, su vida era totalmente normal,
sin ningún tipo de malestar, sin ningún tipo de aumento de volumen, ni nada. El paciente es a su vida normal. Y después, desde hace 3 semanas, inicia con un ligero aumento de volumen, pero este aumento de volumen se persiste, continúa aumentando y empieza a generar entonces ahora sí una malformación facial, una asimetría facial. Entonces ahora sí el paciente decide acudir a atenderse, a tomarse una biopsia y se le diagnostica un osteosarcoma, que es un tipo de tumor muy agresivo y aparte que es maligno. Entonces, y es conocida una neoplasia, que como su nombre lo indica, neoplasia significa que aparece de un momento a otro. O sea, el paciente hace 3 semanas, hace 4 semanas, su vida normal, sin dato de nada, pero de pronto una célula neoplásica aparece y esta célula neoplásica en un periodo de tiempo de 2 o 3 semanas genera una destrucción masiva de su maxilar y entonces eso genera o el paciente necesita realizar un procedimiento quirúrgico muy extenso y lo más pronto posible para poder quitarle el maxilar. Entonces, aquí este es el abordaje que nosotros le hacemos. Es un abordaje que se llama de Weber-Ferguson para poder exponer toda la región del tumor. Entonces, ahí ya lo alcanzamos nosotros a apreciar que está afectando al tejido blando y también al paladar. Entonces, aquí se necesita extraer todo el tumor con todo y los órganos dentarios. Aquí ya se hizo toda la resección en bloque de toda la zona tumoral, o sea, se separó todo el maxilar superior. Ahí se quitó todo el seno maxilar. Ahí nosotros podemos ver toda la lámina perpendicular del etmoides con la mucosa que reviste toda la lámina perpendicular, la mucosa respiratoria y que ya no tiene una parte del paladar duro ni todo el proceso alveolar con todos los órganos dentarios del lado izquierdo. Y aquí podemos tener entonces el tumor junto ya con los órganos dentarios que el paciente perdió, que estaban relacionados al tumor. Aquí esta es una imagen superior del tumor, donde nosotros podemos ver que es el piso de la órbita. O sea, también se le retiró el piso de la órbita del paciente, junto con una parte del hueso malar. Entonces, hasta aquí no quedó ninguna duda de las indicaciones para extracciones dentales. No, doctor. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí a las contraindicaciones para extracción. Ya primero vimos entonces a todas las indicaciones, ahora cuáles son las contraindicaciones. ¿Cuándo nosotros no podemos hacer una extracción? Ahí anoten por favor la diapositiva. Entonces nosotros decimos dentro de las contraindicaciones que existen es por inmunosupresión sistémica o que el paciente, por ejemplo, que esté tomando medicamentos que generen inmunosupresión. Hasta que ese paciente lo estabilicemos, vamos a poder hacer ese procedimiento quirúrgico. Otro por quimioterapia, radioterapia y el uso de medicamentos bifosfonatos. Entonces, ¿ustedes ya han estudiado de los bifosfonatos? Sí, algo nos habían comentado de que servían para tratar la osteoporosis. Ok, ¿y cómo funcionaban? Pues el medicamento inhibe a los osteoclastos, ¿no? Ajá, los envenena y los mata. Mata a los osteoclastos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros decíamos que el hueso está en constante remodelación. Entonces, para que el hueso pueda cicatrizar, necesita formarse y destruirse hueso en la misma magnitud para poder llevar a cabo
la cicatrización ósea. Entonces, si el paciente tiene alterada la función de los osteoclastos y solamente funcionan los osteoblastos, entonces está alterada la remodelación del tejido óseo y entonces pierde la capacidad de cicatrizar. Entonces, si nosotros le hacemos extracciones dentales a pacientes que toman bifosfonatos, vamos a tener una osteonecrosis. Entonces el hueso va a perder esta capacidad, el hueso alveolar de los maxilar o mandíbula, van a perder esta capacidad de cicatrización y va a ocurrir una necrosis en donde no va a cicatrizar el hueso de forma adecuada. Así como en la imagen, en el caso que ustedes están aquí viendo, se ve que está todo el proceso alveolar sin cicatrizar y se ve que tiene pus. O sea, a esa paciente ya le hicieron extracciones dentales y el paciente estaba tomando bifosfonatos y después el paciente acudió a su cita de revisión, una señora de 80 años, con esta falta de cicatrización oral y con salida de material purulento. O sea, ya tenía una osteomielitis generalizada hacia toda la mandíbula. Entonces, pues esto es una situación muy grave porque el hueso pues no tiene capacidad de cicatrizar y entonces las bacterias empiezan a reproducirse en ese hueso necrótico y ahí se alcanza a ver unos fragmentos de hueso expuestos en nuestra paciente con esta osteonecrosis por bifosfonatos. Entonces, la necrosis que puede ocurrir en el hueso es muy parecida si es por bifosfonatos o es por radioterapia. Entonces, estas son unas contraindicaciones absolutas donde nosotros no podemos hacer extracciones dentales. Entonces, las que comentamos ahorita fueron contraindicaciones sistémicas para hacer la extracción de focos ópticos intraorales, contraindicaciones generales o contraindicaciones sistémicas. Después vamos a tener las contraindicaciones locales para hacer extracción dental. Entonces, tenemos aquí que las contraindicaciones locales son en pacientes que ya presentan osteoradionecrosis, pacientes que tienen osteonecrosis inducida por bifosfonatos, pacientes que hayan recibido radioterapia y que ya están en condiciones de necrosis ósea, pacientes que tengan alguna neoplasia maligna, también está contraindicado hacer una extracción en consultorio dental. Entonces, ese tipo de contraindicaciones a lo mejor nosotros las pudiéramos ver, pero ya en un área hospitalaria, donde ya se tenga que manejar al paciente, que se les tenga que hacer una resección en bloque de todo el hueso que está necrótico. Por ejemplo, estos casos que la necrosis puede ir ascendiendo hasta afectar gran cantidad de tejido óseo y se tenga que retirar el hueso que ya está necrótico. Entonces, bueno, ya vimos ahora sí indicaciones y contraindicaciones para extracción dental y ahora vamos a pasar a cuál es el instrumental que nosotros utilizamos para poder hacer la extracción y aparte cuál es su manejo.